Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Alguna vez como escritor has experimentado algún tipo de vergüenza por cobrar por tu trabajo, tu labor como artista? ¿Existirá alguna manera de determinar, por decirlo así, una fórmula de cómo, cuándo y cuánto cobrar como escritor? ¿Cuál es la relación que existe entre el valor agregado que el escritor puede generar a una comunidad y la remuneración por dicho valor? Bueno, hoy vamos a tratar este tema que hace parte del espectro del lado oscuro de escribir, dificultades del escritor, dificultades prácticas. No sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Tengamos en cuenta que al generar esta interacción y al generar este planteamiento, nosotros partimos de la premisa de la profesionalización del escritor. Es decir, la actividad del escritor es una actividad profesional. No vamos a hablar tanto como una de las profesiones liberales, como la medicina o el derecho, clásicas, tradicionales, pero el artista tiene y ha venido experimentando gracias a lo que algunos llaman la sociedad del ocio, ¿cierto? Aunque nosotros también podríamos decir que más allá de un ocio en sí mismo, digamos que es una sociedad que tiene más tiempo para reivindicar labores que no son, por decirlo así, puramente instrumentales o prácticas como la construcción, como saneamiento básico, como otra clase de labores, ¿cierto? Que tienen un valor para la sociedad, pero también el escritor lo tiene. Y esa idea, afortunadamente, ha venido cobrando más fuerza. Recordemos que en el canal hemos hablado de los mecenazgos, hemos hablado del Estado como mecenas, que vamos a retomar un poco de eso hoy, fue uno de los primeros videos del canal, pero ahora nos vamos a enfocar en estas preguntas de orden práctico. Entonces tenemos que partir de la premisa para nosotros que el escritor debe cobrar por su trabajo porque realiza una labor profesional y debe mostrar un producto profesional. Hay cierto sector que considera respetable esa posición en algunos de los argumentos, en otros no estamos de acuerdo. Básicamente que hay una dicotomización entre el escritor en la sociedad que aporta un saber hacer y un quehacer estético y el escritor como una especie de iluminado, ¿cierto?, por la musa, que no quiere contaminar lo que él hace con el comercio. Eso es una postura respetable en algunos aspectos, nosotros no la compartimos básicamente porque cercena una de las tres dimensiones del siglo XXI. Aquí en el canal hemos hablado dimensión artística, dimensión académica y dimensión emprendedora. Ahora que la misma naturaleza de la economía a través del apalancamiento en las redes sociales le permite a usted vender un servicio, un producto, ser un coach, ser una persona que enseña a otros, vender un curso, vender un taller, y así como otros lo hacen de jardinería, de panadería, de manualidades, o ya sea un curso de informática. No vamos a entrar aquí a discriminar y a decir qué labor es uno más importante, pero que el arte también se comercializa, es un objeto dentro del comercio. Entonces, eso debemos tenerlo claro. Ya hecha esta salvedad, ¿cierto? Para determinar cuál es nuestro punto de partida, escribir es un trabajo y el escritor es un profesional. Ahora, ya aquí hemos hablado en otros videos del canal sobre qué significa ser un escritor profesional, ¿cierto? Hay unos elementos de juicio que hay que tener en cuenta, no únicamente el deseo, la mera intencionalidad creativa, sino contar con una obra que sistematice ese conocimiento. Aparte de eso, un cierto reconocimiento social, ¿cierto? De algún sector no necesariamente de la academia, pero sí que usted pueda constatar y contrastar objetivamente dentro de todo ese gran espectro que hay en el mercado, que usted se dedique a esas labores. Y esas labores, teniendo en cuenta todo esto que hemos dicho en el preludio de la nueva concepción que se ha incorporado en el arte, la sociedad ha incorporado el arte en una nueva visión, ¿cierto? Ya no estamos tantos únicamente en la época del mecenas privado o del mecenas de las cortes nacientes, las cortes europeas, sino que estamos hablando ya de una dimensión social del conocimiento que aglutina, que incluye la cultura, por lo menos en la constitución de mi país es así. Y hasta donde tengo entendido,
Hay instrumentos análogos a las leyes de cultura, instrumentos análogos a los consejos de área de cultura, se llaman de otra manera, pero es más o menos la misma idea. Y dentro de la dimensión del Estado Social de Derecho se contempla un espectro cultural. Dicho esto, ahora por razones prácticas, razones de mercado, cuando usted genera un producto, ¿cierto? Así no haga parte de una profesión liberal como la medicina, como el derecho, de esas clásicas, o como una de las, digamos, más instrumentales, sea arquitecto, sea ingeniero, sea neurocirujano. Igual el arte tiene un valor en sí mismo, y es una gran discusión que no se va a agotar ahora, mucho ni mucho menos, pero del valor del arte que no está únicamente en lo instrumental, material, sino que tiene un valor que es funcional, ¿cierto? Usted tiene que aportar un valor, sobre todo si usted va a dimensionar su obra, y lo vamos a ver enseguida, sobre todo al sector público. Pero previamente a ese ejercicio, sea el sector público, sea en el privado, la escritura no es únicamente un asunto de esta inspiración, ¿no? Que es una tesis que nosotros no compartimos acá, sino que tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con un tiempo, un conocimiento, una reescritura, una lectura, una inversión que usted hace en usted, en ese proceso de mejoramiento, de optimización de sus saberes. Entonces, en este orden de ideas es muy importante tener esa dimensión muy clara y muy en cuenta. Por ejemplo, a un oficio también tan noble como la carpintería, por ejemplo, vamos a decir, nadie le dice que trabaje por la pasión, que la pasión, ¿cierto? A la ebanistería, a pulir, digamos, una mesa, digamos, a todo ese proceso ornamental de una cama, una Luis XV, una cama de estas antigüedades de mobiliario, sino que usted le tiene que pagar a la persona. Entonces, ¿por qué no pagarle al escritor? Afortunadamente, las administraciones cuentan ya con personas cualificadas, personas del sector cultural, que ocupan en buena parte de los casos, hay casos en los donde no es así, pero hablamos por lo menos en buena parte de los casos han ido ocupando personas, ese lugar, personas que tienen un conocimiento de la especificidad del arte. Entonces, hay que tener en cuenta, como todo producto, que si su producto no es de calidad y es una dimensión también que hay que agotar, también usted debe saber cómo va a cobrar por ese trabajo. Ahora, hablemos de América Latina, ¿cierto? Iberoamérica, Hispanoamérica, como diferentes denominaciones le otorgan diferentes sectores de personas. Igual, tiene unas limitaciones de orden presupuestal en la parte de cultura, porque como hemos sabido, hay corrupción, hay pobreza, hay problemas de desnutrición, de educación, de una serie de problemas que de pronto en otras latitudes, si se dan una escala, es menor y no son la constante. Acá tenemos otra clase de problemáticas, como por ejemplo en muchos países de Europa tienen un problema demográfico y un problema, bueno, de otro tipo. Entonces eso presiona a que los recursos sean limitados. Ahora, en la economía, una ciencia de administración de los recursos, el recurso siempre es limitado. Entonces hay que saberlo aprovechar bien. Si usted se va al sector privado, usted puede convencer haciendo un guión pitch, por ejemplo, que es un tipo de exposición de una propuesta, enviar un canvas, no porque no se pueda hacer en el sector público, sino porque específicamente son unas técnicas, ¿cierto?, que se aplican allá. Usted convence una junta directiva y ellos ven si hacen la inversión. Pero el sector privado, público, perdón, como está permeado por una serie de normas, la ley de la constitución, normas de normas, leyes de culturas, decretos pues, de las municipalidades, intendencias o como se denomina en sus diferentes países, eh, la división administrativa, territorial, en ese orden de ideas, entonces, si usted va a generar una obra, esa obra debe aportar valor social, generar un resultado claro, replicable, verificable por la administración, replicable para otros proyectos para construir política pública. Debe ser así. Y usted tiene que ir diseñando una tabla de honorarios. Los abogados, por ejemplo, acá en Colombia tenemos la de Conalbo, ¿cierto? El Colegio Nacional de Abogados, ahí le da una tabla. Como todo en el mercado, eh, muchas veces no se ajusta a las realidades económicas, pero entonces hay que saber jugar con esas variables, pero no partir de la premisa de que eso va a ser gratis o que usted se va a autoexplotar. Eso no debe ser así. Hay que aprender a nosotros también a cualificar nuestro trabajo. Eso significa formular un proyecto cultural, hacerlo bien. Tenemos que ir buscando, asesorándonos mejor, utilizar metodologías claras,
en cuanto a las diferentes que hay, el árbol de problemas, el marco lógico, objetivos SMART, etcétera, otras que hay. Importantísimo definir costo, productos y público beneficiario, el target, el sector objetivo beneficiado, que es la comunidad. Aquí estamos hablando, inclusive en el sector privado también ellos buscan, por el tema de responsabilidad social empresarial, generar unos impactos positivos. Eso les ayuda a ellos con excepción de impuestos, una serie de situaciones. No sé si será ahí así en otros países. Si tú lo sabes, por favor, ponlo en los comentarios. Entonces, ser escritor no es únicamente dedicarse a la parte artística, sino también proyectarse como un gestor cultural. Hay que ser competitivo. Entonces, ¿cuánto cobrar? ¿De qué depende? Experiencia y formación que tengamos, no la que nosotros creamos tener, sino experiencia y formación. ¿Cuántos libros por lo menos hemos escrito? ¿En cuántas oportunidades nos hemos presentado en diferentes escenarios? ¿Qué saberes tenemos nosotros que aportar? También un poco el nivel de reconocimiento. Eso lo hace, eso ahí hay una discusión y bueno, tampoco vamos aquí cierto, a pecar de cándidos y a decir que eso no tiene nada que ver. Hay relaciones públicas y una serie de situaciones en cuanto al nivel de reconocimiento que no les pueden dar un parámetro objetivo, salvo cuando ya son escritores que también hemos tratado el tema del canal, ¿cierto? Hasta qué punto, ¿no? Ese reconocimiento se da. Pero digamos que volumen de ventas, reconocimiento mediático, reconocimiento de la academia, uno entiende que a esos escritores le den un trato a veces preferencial, pero no debería olvidarse a quienes somos escritores emergentes. El tipo de producto que se va a hacer, te va a hacer una charla, un conversatorio, un taller, cada uno tiene unas diferentes dinámicas y unos diferentes productos. ¿Cuál es el propósito? Propósito educativo, también para la comunidad, lógicamente aparte de lo estético. Si la persona no le quiere pagar, entonces significa que no es el cliente suyo. Uno tampoco en el mercado, ¿cierto? Donde hay un libre juego entre el oferente, ¿cierto? Y el posible consumidor de este producto, eso implica que hay una libertad. O sea, ni a usted lo pueden obligar a dar su trabajo gratis, ni usted le puede imponer diciendo, no, es que yo creo que mi obra o una conferencia mía, no sé, hay gente que cobra $1,000 por una conferencia, pero es en otra área, $3,000, por ejemplo, asesora una empresa. eh, y la empresa le paga porque tiene un recorrido como coach, en el coaching que hace, en esta clase de dinámicas en la cual de enseñanza es bastante reconocido y una empresa le paga por una hora, le da los $3,000 porque se beneficia con los conocimientos, pero tampoco un escritor, no, es que una charla mía vale $3,000, justifíquelo, ¿cierto? Si no, ni el sector privado ni el sector público le va a pagar a usted $3,000. Además, vea también en la municipalidad, en la intendencia, en el distrito, como se llame la división en sus países, si tiene realmente por ejemplo, en Colombia los municipios están divididos en diferentes categorías, que es la unidad, digamos, por decirlo, la célula, ¿no? Administrativa estatal, que es bastante pequeña, la más pequeña. Entonces también usted tiene que ver la capacidad que tiene esa unidad administrativa de pagarle, porque habrá municipio que tendrá los $3,000, los tendrá, pero muchos no lo tienen otras necesidades. Entonces, mirar todas esas cosas, mirar el beneficio social, el impacto social, cómo va a ayudar usted a una comunidad con una charla, si es muy abstracta, si es muy, que inclusive llega a ser abstrusa, perdón, si llega además a flanquear, a generar una barrera, inclusive de conocimiento. Ahora, si usted tiene el nivel pedagógico y didáctico para generar una retroalimentación con la comunidad y enriquecer a la comunidad, pues fantástico, pero no todo el mundo lo tiene. Hay gente que tiene una gran capacidad para explicar bien las cosas y muchos afortunadamente están también en el campo docente, pero no todos tenemos esas habilidades, entonces tenemos que irnos ajustando. Pero bueno, por favor, quisiéramos conocer tu opinión. Cuéntanos, ¿te han pedido trabajar gratis? ¿Cómo estableces tú el parámetro de lo que vas a cobrar como escritor? ¿Qué aportes tienes para dar? Nos gustaría saberlos. Como siempre, pues los invitamos a suscribirse al canal, compartir el contenido, activar la campanita para estar conforme a las notificaciones del canal, comentar, ¿cierto? Lo más importante. Siempre es un gusto compartir con ustedes y ver el crecimiento orgánico que ha ido teniendo el canal. Estamos bastante satisfechos por eso.
No siendo más por el momento, nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.